Estudiantes, buenas tardes. Continuando con el proceso de epistemología de la ciencia en el concepto de las estructuras de las organizaciones, debemos avanzar en cuál era la importancia o cuál era el objetivo que perseguía el ejercicio que ustedes hicieron de línea de tiempo. El ejercicio tenía básicamente dos objetivos. El primero, que ustedes lograran identificar cuál es la importancia del contexto, la influencia o cómo influye el contexto en la administración. Entonces ahí vemos diferentes etapas. Vemos una etapa de fundamentación cuando empezamos a entender los conceptos de empleo, de salario y todo lo que empezó, la génesis de ese proceso, que fue cuando Taylor, Fayol y Smith, la misma especialización y la departamentalización de Fayol empezaron. Entonces ellos son los creadores de la escuela clásica o de la escuela de la administración científica, que es la del Taylorismo. Luego ya viene una escuela clásica que es impulsada, o una escuela general, una etapa general, que es la escuela del fayolismo o de Henry Fayol, donde le da estructura a la organización, le da estructura, le da forma, que es lo que nosotros estudiamos en este curso. Y ya viene una etapa de transición social, que es como el contexto empieza a influenciar en el concepto mismo de la administración, que es como ya les expliqué con el tema de los opiáceos y de la marihuana, que empieza la gente a entender que pues no es solo trabajar y producir, sino que también la organización tiene algunos compromisos sociales. Entonces por eso hoy hablamos en la organización de pausa activa, de estudio de cargo, de ergonomía y de todo lo demás, y eso también hace parte de la influencia de la administración. Pero con todos esos esfuerzos teóricos, todos los estudios que ha hecho desde Adam Smith, que casi que podríamos decir que es el primer Nobel de la economía del mundo, con su teoría de las riquezas de las naciones, que la concentra básicamente en el trabajo y la especialización. Desde ahí no se ha podido encontrar una ciencia, o muchos de los autores no han encontrado el concepto de ciencia en la administración. De hecho, ustedes tienen que tener muy claro que la administración no es una ciencia. La administración es una fundamentación teórica estructurada que conlleva a una serie de procesos en la organización que garantizan el éxito de la misma. No todos garantizan el éxito porque pues hay condiciones del contexto, hay fracasos. Mire hoy cómo están las empresas por cuenta del COVID-19. Nadie lo podía percibir ni lo podía vaticinar en 30 de diciembre del año pasado. Nadie hubiera podido pensar esto. Entonces eso también es una influencia. Entonces los indicadores de crecimiento, las estadísticas, todo tiene que cambiar y se tiene que organizar de acuerdo a las condiciones del contexto. En ese orden de ideas, pues en la administración siempre ha tenido una crisis epistemológica. ¿Y qué es una crisis epistemológica? Que no hay teóricos que coincidan en la organización o en la importancia de la administración para declararla una ciencia. Entonces, ¿de dónde o cuál es el origen epistemológico, científico y teórico de la administración? La economía. La economía, que es básicamente la ciencia que estudia la oferta y la demanda y la generación de riqueza, pero a través de la oferta y la demanda y los puntos de equilibrio, que ustedes ya lo están viendo, y otros factores, pero la esencia es la oferta y la demanda. En ese orden de ideas, la administración ha ido ahí pegadita, pero no se declara como tal una ciencia. ¿Por qué no se declara una ciencia? Porque no se puede medir ni cuantificar. Y los científicos siempre son excelsos en ese tema. ¿Qué significa eso? Que nada de lo que no se pueda comprobar, para ellos no es ciencia. Hasta ahorita hay algunas teorías desde la investigación sociológica, de la investigación humanística y desde la antropología que han concebido, y del mismo comportamiento del consumidor en marketing, que han concebido pues algunas nuevas maneras para recabar y hacer científico un comportamiento humano que es muy difícil de medir. En ese orden, chicos, pues la administración ha tenido que ir muy de la mano con la economía para poder entenderse con algo de cientificidad, entendiendo y dejando claro de que no hay evidencia científica y nadie ha declarado la administración de empresas como una ciencia. Es un recurso que se utiliza a través de algunas técnicas y postulados teóricos en el cual hace eficiente el éxito de una organización. Partiendo de esa perspectiva de que no es una ciencia, podemos entender que los 4 elementos importantes de la administración son la planeación, la organización, la dirección y el control. Y hay un quinto elemento que se llama la retroalimentación. ¿Por qué? De hecho es muy nuevo. ¿Por qué?
porque se cree que, bueno, usted evalúa, pero qué queda de la evaluación? Pues los planes de mejora, y los planes de mejora son una retroalimentación, una reorganización que se hace. ¿Qué podemos decir de esos 4 elementos? Entendamos desde ahí. La planeación y la organización se pueden medir y se pueden especificar, por tanto están mucho más cercanas a la ciencia. Y la planeación y la organización, en cambio la dirección y el control depende de las condiciones del contexto. También podríamos explicarlo de la siguiente manera: la planeación y la organización se pueden hacer de forma cuantitativa, o sea, usted le puede dar valores, lo puede sujetar, lo puede medir, lo puede meter incluso en programas. Hay programas para la planeación estratégica y programas para generar estructura, perfiles de cargo y todo eso, pero no hay programas para un gerente. Hay herramientas para que un gerente sea gerente, hay herramientas o mecanismos de control. Imagínense, ¿ustedes han pensado cómo se haría un inventario en una panadería? Que es algo tan básico, donde vamos todos los días. Bueno, hoy no podemos ir tanto por el COVID-19, pero una panadería, ¿será que el señor cuenta los panes? ¿Será que el señor cuenta los buñuelos? ¿Será que el señor tiene un listado para cada producto? No. Cuando yo me puse a indagar cómo es el inventario de una panadería, pues un señor me dijo: muy sencillo, yo sé que yo todos los días compro 10 bultos de harina y de ahí me tiene que dar el producido. Entonces se hace por bultos de harina, o sea, se contabiliza se hace un inventario de la materia prima. No se podría inventariar todos los productos, porque en la panadería hay una amplia gama de productos que van desde cucas, borrachos, brazos de reina, peras, pan largo, pan de 100, pan de 500, pan de 2000, pan de 50.000, y no se podría tener un inventario tan especificado. Obvio, habrán algunos que lo han hecho. ¿Cuál es el mecanismo de control del gerente de la panadería? Los bultos de harina, el insumo, la materia prima. Pero entonces nos vamos para una albaquera. Una albaquera, ¿cómo la vamos a inventariar? Contamos las hojas de las plantas, contamos las matas, contamos... No. Ellos han creado unos patrones de medida de acuerdo a los mecanismos. Basado en esa premura, podemos decir que la administración es la ciencia de planear y organizar y el arte de dirigir y controlar. Por eso hay una mezcla entre las dos cosas. O sea, el gerente tiene que ser sagaz, el gerente tiene que ser audaz, el gerente tiene que ser propositivo. ¿Y eso qué es? Pues eso es arte. Pero planear, sí, planear se basa en los datos y se toman decisiones. Organizar se basa en la estructura y se toman decisiones o se aplican herramientas. Pero dirigir y controlar y retroalimentar depende de las condiciones del contexto y de los niveles de formación. Por eso es que fácilmente encontramos en el mercado personas muy importantes con cargos y no han terminado el bachillerato, no han terminado la secundaria, nunca fueron a una universidad o se salieron del sistema universitario, porque tienen la audacia y también eso los convierte en artistas. Pero, o sea, el caso del creador de Facebook, Mark Zuckerberg, que es bastante sonado, que no se sentía como en la universidad, que se salió del sistema académico, que no se pudo graduar, que después le dieron el doctorado honoris causa, pues un buen ejercicio de lo que puede hacer un gerente en la organización, de lo que hace un gerente en la organización. Pero cuando él le tocó planear y controlar, pues ahí le tocó contratar los mecanismos legales, le tocó contratar la ciencia. Cuando tuvo este problema con el Big Data, con los datos que él manejaba, que estaban siendo manipulados con Julian Assange y todo eso, pues le tocó contratar los abogados, porque ahí la astucia no le funcionaba, necesitaba ciencia, la ciencia del derecho, la ciencia de la economía, la ciencia del saber, la ciencia de decir cuánto vale que él nos administre los datos a nosotros, y nosotros los entregamos gratis, pero resulta que él los vende. Yo le digo al señor de Facebook cuáles son mis películas favoritas, cuáles son mis lugares favoritos, dónde voy, dónde vengo, y él vende esos datos, y él pudo demostrarlo. Obvio, pagó una multa, pero no pagó la multa que esperaba todo el mundo, porque nosotros se los entregamos voluntariamente y él puede hacer uso de ellos. Esa podría ser la primera parte del curso. Ya viene la segunda parte.